Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, hoy tengo el gusto de conocer la historia y conversar con ella de Ligia Petit, actriz, modelo, make-up artist venezolana, quien fue además Miss Venezuela 2000, Miss Guárico. Quedó de primera finalista y tiene una historia muy bonita que contarnos y es lo que me ha dado pie, incluso decirle a la producción, oye, acá hay una historia muy linda que me encantaría que la gente escuchara. Voy a leer para que entiendan de qué se trata lo que ella publica hace un tiempo. Hola mundo, ¿sabían que los milagros existen? Bueno, yo lo soy. Con este mensaje, Ligia Petit anunció que dio a luz a su hijo, a quien logró concebir luego de años sin lograr su sueño de quedar embarazada. Buenos días y bienvenida, Ligia. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Sé que te agradezco mucho el esfuerzo porque sé que esta es una etapa difícil cuando recién uno da luz, pero bueno, uno está despierto a esta hora, así que eso no es problema, ¿no? En este caso. Buenos días. Buenos días, Shirley. Emocionada de hacer este contacto contigo, con tu programa, con Venezuela. Y bueno, sí, como tú dices, a esta hora no hay problema porque ya se duerme muy poco en este Sí, momento. así es. Y qué bueno que lo asumes de esta manera, además que te ves regia. Oye, Ligia, hablemos de esto, ¿no? Del proceso, ¿no? Lo comunicaste, pero me encantaría conocer tu historia, porque bueno, uno generalmente cuando ve en las redes sociales, bueno, lo bonito, la carrera que uno ha tenido, uno siempre trata de mostrar, digamos, esos momentos que, bueno, que le dan alegría a los demás y a uno mismo, ¿no? Pero bueno, hay momentos duros, difíciles, y creo que tú tuviste un momento complejo para poder concebir, ¿no? Hablemos de esa historia, vamos a contarla. Sí, realmente fueron 5 años, Shirley, fueron 5 años de la búsqueda de querer ser madre, que en un principio, cuando decidimos ya emprender, digamos, este camino de la búsqueda de lograr ser padres, pensábamos que todo pues iba a estar bien, ¿sabes? La mujer dice, bueno, yo dejo de cuidarme y uno cree en su cabeza que en el momento que tú dejas de cuidarte, eso va a llegar así rapidito por obra y gracia del Espíritu Santo. Ujú. Que a veces sí, ciertamente hay mujeres que les es más fácil, pero no a todas nos pasa lo mismo. En el momento que yo dejé de cuidarme, que lo planteé con mi esposo, pensábamos que iba a ser algo fácil y fueron 5 años. En un principio, cuando veíamos que de manera natural no sucedía, decidimos ir a hacernos chequeos médicos y fue cuando empezó este viaje, ¿no? Digamos que en esos primeros exámenes médicos nada arrojaba que no pudiéramos lograrlo, o sea, todo estaba bien tanto para él como para mí, porque se chequea obviamente tanto hombre como mujer, papá y mamá. Y nosotros insistimos. Cuando veíamos que no se daba, fue cuando ya empezó a ponerse como el camino un poquito más cuesta arriba. El médico nos mandaba, vamos a ponerte parche, vamos a inyectarte para estimular tu ovulación. Empezamos a hacernos ciertos tratamientos sencillos como para estimularlo y ver si se lograba, y no se lograba. Y fue cuando más o menos ahí ya te puedo decir que en este camino que te lo estoy resumiendo ya pasaban 2 años, un año buscando, año y medio, exámenes. Y fue cuando decidimos hacernos una inseminación en ese momento. Nos hicimos la primera inseminación artificial que no logramos nada. Y en ese momento, con el doctor de la fertilidad, me dice, mira, una inseminación debemos hacer por lo menos 3 a 4 seguidas, ¿ok? Porque muchas veces en la primera no sucede. Pero cuando yo me hago la primera y veníamos ya a programar la segunda, llega la pandemia. Y es ahí cuando como que detenemos todo, porque obviamente, pues pandemia, encerrados, o sea, yo decía, ni de broma quedó ahorita yo en estado, o sea, con pandemia, no se Ujú. sabía lo que iba a pasar. Y es increíble, Shirley, porque, y esto es un consejo para todas las mujeres que nos escuchan en este momento, nuestro reloj después de los 35 es una máquina de tiempo, pero así, o sea, de estar muy bien en los primeros exámenes, parar todo por pandemia, que prácticamente fue año y medio de tener todo, a volver a retomar, fue cuando el doctor me dijo, hey, el reloj para atrás y lo que veíamos bien ya no está tan bien, no me Ujú. estás ovulando como debería, vamos a hacer otros chequeos médicos y fue cuando empezamos a ver más lejana la posibilidad de quedar en estado. Y no fue sino hasta finales del año pasado
de exámenes iban, exámenes venían, me retiraron un pólipo pequeñito que estaba arrojado donde iría la bolsita del embrión. Ya estábamos evaluando incluso hacernos un in vitro. De hecho, yo viajé a Venezuela después de 9 años que tenía sin ir el año pasado. Con la idea de que, bueno, si me hago un in vitro, que quizás me lo pueda hacer en Venezuela, que pues puede ser más accesible que el costo de un in vitro acá, porque nada de esto cubre el seguro. Y resulta que el doctor me dice, no estás ni siquiera para un in vitro, no estás ovulando, le dije. O sea, prácticamente me dijeron, no. O sea, eso fue octubre del año pasado, finales de octubre, antes de irme yo a Venezuela. En ese momento, Ligia, cuando te dicen eso, tú puedes tomar dos caminos, ¿no? Aceptar que ese sueño de ser madre no va a ser posible o insistir, que es un camino Sí, difícil. Los dos caminos son difíciles. Tú te fuiste sí, por el otro, ¿no? Tú mantuviste la esperanza. Y digo porque, bueno, tu tuit creo que es muy claro, ¿no? Esto es un milagro. La pregunta es, bueno, en ese momento donde uno dice, bueno, ¿desisto o avanzo? sí. Mira, yo había pasado ya por 5 años por muchas subidas y bajadas. O sea, te lo resumí, pero imagínate 5 años de cada vez que te llega la visita para nosotras las mujeres es el boom, o sea, es la caída, es los exámenes, es la inseminación no dada, es después pandemia, es la desesperación de que ves que vas avanzando en edad y querías actuar rápido. Cuando me dijeron en ese momento que yo no estaba ovulando, que ni siquiera podía hacerme un in vitro, que era como la esperanza, y yo decía, bueno, nada, vamos a un in vitro, que pues un poquito más, digamos, más seguro que una inseminación, aunque nada es 100% seguro. Entonces, me dicen que no. Yo creo que ya había he tenido tantos caídas de tristeza que ese momento dije, solté, Shirley, solté, me acerqué mucho a Dios, digamos, yo soy católica, creo mucho en Dios, pero lo tenía como, o sea, uno dice, "Ay, yo creo en Dios", pero en ese momento yo me fui a la iglesia, oré muchísimo, me acerqué mucho a Dios, le dije, ¿sabes qué? Antes yo pedía, yo quiero ser madre, yo quiero ser madre. En ese momento dije, Dios, lo que tú digas, si es para mí, es, y si no es para mí, mira, Mm. yo lo acepto. O sea, fue así como, ya, o sea, si va a ser, va a ser. De hecho, digo, bueno, me quedaré con mi esposo, viajaremos, disfrutaremos de pareja nosotros, no sé, o sea, ya empezaba a planear que tal vez no iba a hacerlo, no Mm. lo iba a lograr. Y eso fue noviembre, diciembre del año pasado, y en enero, 31 de enero, llega el positivo, sin tratamiento, sin nada, más allá de Dios, una bendición de Dios, un milagro, que todavía cuando me estoy haciendo el examen yo ni siquiera lo podía creer. Cuéntame ese momento. Mira, Shirley, tú sabes en 5 años cuántas veces yo me hice un examen, o sea, cuántas veces yo entraba al baño a hacerme un examen y entraba con mi camarita a grabar mi reacción y esa ilusión y era un no, 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 no. En ese momento, mi esposo es quien se da cuenta, mi esposo es quien lo sospechaba, digámoslo así. Él es el que me empieza a decir, tú estás embarazada. Pero para mí era tan imposible que yo decía que embarazada, pero es que estaba comiendo mucho en ese momento y estaba como más rellenita. Me dice, pero es que yo te veo más rellenita y no es gorda de gordita, es un rellenito distinto, me Ujú, decía. Y yo, y ujú. que no, lo que estoy comiendo, porque tenía mucha ansiedad, teníamos un plan incluso de ir a Venezuela una temporada, habíamos entregado la casa, o sea, yo tenía mi vida en ese momento pata para arriba. Y y ese día, 31 de enero, estábamos moviendo unas cajas porque habíamos entregado la casa y me mareé. Y él enseguida me dijo, tú estás embarazada, vamos a comprarte una prueba. Cuando yo entro, que es uno de los videos que se hizo muy viral cuando damos la noticia de que vamos a ser papá, que yo entro a hacerme el examen. Si ven el video, los que vieron el video se dan cuenta que yo entro y le digo a mi esposo, no me vas a grabar haciéndome el examen. Y yo entro, yo ni siquiera entré con teléfono para grabar, nada, Sí, porque después para de mí tantas era, veces, claro. claro, para mí era como que lo voy a hacer el examen porque este está necio que me haga el examen, pero yo no estoy embarazada. O sea, menos después de que 2 meses antes me habían dicho no.
no estaba ovulando y yo ni siquiera fue que y estuvimos juntos en el momento de ovulación, sabes que uno saca su cálculo, nada, o sea, para mí era imposible. Veo el positivo, que además la barrita de la prueba te dice una rayita, dos rayitas, pregnant, ¿sabes? Te lo dice. Yo me sé las instrucciones, yo sabía, pero como un bloqueo que yo salí del baño corriendo a buscar las instrucciones que había dejado en la cocina. Porque a pesar de que ya había el positivo, yo no lo creía. Mm. Y es cuando él empieza a grabar, que estaba en la sala, que es lo que montamos en redes, que él me empieza a grabar cuando yo vuelvo a entrar al baño y veo el positivo. Él también estaba tan bloqueado que cuando él me ve correr a la cocina, él me dice, tienen que salir dos rayitas. Y cuando entra al baño y ve las dos rayitas, él dice, hay dos rayitas, no estás embarazada. O sea, él también como que se bloqueó y nos bloqueamos los dos hasta que caímos en cuenta que sí, que era el momento. Ahora, ¿tú crees, esto es algo difícil de responder, pero conozco varios casos que efectivamente la persona, la madre está con la ilusión de tener un bebé y a veces, digamos, está pensando 24/7 en ese objetivo. ¿Tú crees que al soltar, si desde el punto de vista psicológico, al soltar eso te ayudó a que tú pudiese, porque bueno, te dijeron, no estás ovulando? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿qué tanto juega? Es difícil, una pregunta difícil de responder, pero a veces uno se pregunta, bueno, quizás en el momento que yo solté, que yo estaba tan enfocada en esto, no se me daba. Sí, yo pienso que sí, hubo mucho de eso, pues realmente, y como te digo, de hecho estábamos quedando en casa de unos amigos, porque pues, teníamos planteado ir una temporada a Venezuela porque teníamos a mi suegrito un poquito enfermo en ese momento y estaba solo, gracias a Dios pues ya se fue mi cuñado y ahora está mi cuñado con él, pero Alejandro quería estar con su papá, entregamos la casa, o sea, estábamos como en otro plan y realmente no estaba pensando en eso porque ya yo de mi mente lo tenía descartado. Y aunque es algo que en los 5 años te lo dicen mucho, suéltalo, suéltalo, es imposible cuando lo deseas tanto. Pero cuando te cierran la posibilidad, ya era como que, bueno, o sea, obviamente uno tiene su pareja, uno tiene pues la intimidad de pareja y era algo normal. Y mira, y fue que el momento en el que Dios dijo, acá está Ligia, tu bendición. Y ahora está allá arriba con su papá durmiendo. Qué hermoso esta historia. ¿Qué lecciones te dejó esto, Ligia, ¿no? Todo este proceso, en lo personal, no como madre, en lo personal, como Ligia Petit. Mira, yo creo que muchísima fortaleza, muchísimo el saber que todo pasa cuando tiene que pasar. Tal vez hace 5 años no era mi momento y este es el momento en que Dios dispuso que nosotros teníamos que ser padres. Em, Creo que muchísima madurez, además de valorar muchísimo a cada mujer que está en el mismo proceso. Mi historia, que pues sí se fue un poquito viral porque yo lo compartía mucho por redes sociales, todo mi proceso lo compartí por mucho tiempo, desde el día uno. Yo recibía todos los días, Shirley, todos los días te lo puedo asegurar, por 5 años, por lo menos un mensaje de alguien que me decía que estaba orando por mí. Eso lo valoro muchísimo todas las personas que estuvieron y que han estado pendientes, que están en el mismo proceso, que no desistan y que dejen todo en manos de Dios. Bueno, Eso nos hace mejor ser humanos, definitivamente. sí, tú pudiste también, elige no compartir esto y guardarlo y quedarte esto para ti. Y no fue así, ¿no? Em, lo compartiste, estuviste compartiendo, bueno, definitivamente este proceso que es duro. Em, ¿Por qué lo hiciste, no? ¿Por qué quisiste compartirlo? Esto Mira, no es yo cuestionamiento, no es entender también, bueno, cómo te sirvió eso y la compañía de gente desconocida en ese proceso. lo que pasa es que yo he tenido, digamos que en redes sociales, una comunidad muy bonita, ¿no?
muy limpia, ¿no? Digámoslo así, muy poco hater, muy poco comentario negativo, que siempre lo hay porque uno está expuesto a eso, pero es más lo positivo que lo negativo. Y eso me hacía conectarme mucho con la comunidad. Yo soy muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram. Muy activa. Yo soy quien lee DMs, lee mensajes, respondo, así sea, doy un like. Entonces, creo que abrirme me hacía como drenar, ¿sabes? Mm, Yo más de una vez lloré en historias y recuerdo que mis amigas me decían, pero ¿por qué tienes que salir llorando? No te muestres así. Y yo, porque la envidia, porque la gente es mala. Y yo digo, no, es más la gente bonita que la gente negativa o los malos comentarios. Y de hecho, como te lo digo, yo recibía por lo menos un mensaje diario. sí. Jamás se me va a olvidar un mensaje que cuando di la noticia de alguien que me escribió por DM y me dijo, quiero que sepas que tengo que ir ahora a visitar a la Virgen de la Coromoto porque yo hice una promesa para que tú quedaras en estado. Eso es alguien de redes que ni siquiera me conoce. O sea, eso se logró en comunidad activa con todo mi proceso y todavía hoy por hoy. O sea, la cantidad, tú ves mis posts y la cantidad de gente que dice que son las tías virtuales de Sí. Garen, porque vivieron todo el proceso. Es muy lindo. Es interesante la historia porque, bueno, tú estuviste en Miss Venezuela, tuviste una carrera como modelo. Es decir, uno piensa que cuando uno es joven, ¿no? Que tiene el tiempo, que va a tener tiempo para todo. Y a veces retrasa un poco la maternidad, pero no es, fíjate, tú empezaste a buscar a los 30 años. A ver, eso no es, digamos, no es una persona desde el punto de vista orgánico, todavía estás bien para buscar un bebé, pero definitivamente los tiempos de ahora, el hecho que la mujer de alguna manera quiere estar profesionalmente activa, que siente a veces que la maternidad puede restarle, bueno, biológicamente, tú lo has dicho, ¿no? Ya el cuerpo no funciona igual después de los 35 y las posibilidades se reducen. Entonces, en tu caso, hubo en algún momento quizás eso, oye, ¿por qué no intenté antes? ¿O nunca estuvo eso allí en la mente? La verdad no, porque antes, digamos que no estaba con la persona indicada. Quizás mi esposo y yo tenemos 9 años juntos, y como te digo, teníamos ya, cuando decidimos buscar, teníamos un año de novios y 2, 3 añitos de casados por civil, de ser inmigrantes, Sí. entonces es volver a empezar. Entonces, claro, estás buscando como un poquito más de estabilidad. En los primeros años aquí en Miami jamás se me pasó por la mente buscar ser mamá, a pesar de que sabía que ya era el tiempo, porque es que es una cosa como un chip que la mujer tenemos con el reloj Sí, biológico de los 30 para arriba, que tú dices, ajá, Lilia, móntate en los patines porque se te va el tren. sí. Pero bueno, era el proceso de adaptación, de ser inmigrante, de volver a empezar, de qué vamos a hacer. Y ya después cuando logras un poquito esa estabilidad que tú dices, bueno, ya más o menos me sé mover en este sistema, que fue cuando decidimos empezar a buscar, lo vi como que este es el momento. Sí. Sí, cada quien tiene su tiempo. Bueno, Garen es que se llama el bebé. Sí, Ya Garen. está allí. Cuéntame cómo ha sido esta etapa cuando ya la tuviste en tus brazos, finalmente, ese día. Finalmente, es un milagrito. Yo, ay, lo veo tanto y rezo y digo, Dios mío, gracias. Es un niño muy bien portado, muy hermoso, eh, y me la estoy disfrutando al máximo los trasnochos. Yo me lo quería disfrutar, sabes que Ujú. en los momentos que me veía imposible, a algún momento Alejandro y yo nos planteamos, ¿será que tenemos que adoptar? Buscar vientre subrogado, ¿sabes? Sí. Vientre en alquiler. Y yo decía, es que yo lo quiero vivir todo, o sea, yo quiero vivir mis náuseas, yo quiero vivir mi barriga, yo quiero vivir todo, mi trasnocho, vamos, y en eso estoy ahorita con el tema de la lactancia, que es bastante retador, viviéndomelo todo al máximo, porque así lo quería, así que lo estoy disfrutando mucho. Bueno, te deseo mucho éxito. Vas a ser una buena y bella mamá, porque lo deseaste Amén. mucho, ¿no? Y definitivamente Dios te premió. Te agradezco mucho, Ligia, por contarnos esta historia tan bonita. Ligia Petit, actriz, modelo, make-up artist venezolana. Bueno, de ella tengo que hablar muchas cosas, lo que fue su paso por Miss Venezuela, pero esta historia es tan bonita que creo que merece ser escuchada.
Gracias a ti por la entrevista Por y favor, saludos. igual, un abrazo para ti, Ligia. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te